¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a continuar con la penúltima clase de Derecho Administrativo y Juicio de Amparo. Para lo anterior, me gustaría pues hacer énfasis en esta versión pública de esta sentencia de un amparo directo eh, en materia administrativa, en donde, bueno, aquí tenemos a los datos del tribunal. Voy a meter un poquito más arriba. Fue esto en Zapopan, Jalisco, en donde pues aquí tenemos la parte importante del resultando. Dentro de las características de una sentencia definitiva, pues sabemos que un apartado de la sentencia es el resultando, el considerando y los puntos resolutivos. Dentro de una sentencia, a veces lo primero que nos podemos llegar a abocar es en los puntos resolutivos, para después, bueno, si nos favorecen o no nos favorecen, pues ya entramos al análisis de los considerando. En cuanto a los resultados, pues es un antecedente, una especie de antecedente de la demanda de amparo. Entonces, para que tengamos presente de qué se trata esta demanda de amparo, me voy a dar la tarea también de darle una leída y un análisis breve de lo que son estos resultando. En la demanda de amparo, tal persona que evidentemente por la ley de acceso a la información pública, pues tenemos ahí cubierto el nombre del quejoso y ciertos datos sensibles de esta versión pública de este juicio de amparo. Por su propio derecho en escrito remitido a través del servicio de mensajería y paquetería privada, que también se omite el nombre ahí de la paquetería privada, aparentemente el 6 de diciembre de 2016, y recibidos prácticamente por estas fechas, ¿no? Pero del 2016 y recibido el día 7 de diciembre de 2016 en la oficialidad de partes de las salas regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, recordemos que es en Zapopan, Jalisco, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra la autoridad y actos siguientes. Autoridad responsable. Dentro del juicio de amparo tenemos el análisis de lo que es una autoridad responsable, es decir, la autoridad a la que se le está atribuyendo justamente aquella falta o violación importante a los derechos y o garantías de el quejoso o la parte quejosa. Dentro de la autoridad responsable tenemos que se estima fue la primera sala regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, recordando que este es un amparo en materia administrativa. ¿Cuáles son los actos que reclama el quejoso dentro de este juicio de amparo? Bueno, los actos reclamados son, seguramente, bueno, al ser un amparo indirecto, pues sabemos que sabemos que se tuvieron que agotar o que atender el principio de definitividad, es decir, agotar todo medio ordinario. Entonces, hasta una valoración de una sentencia definitiva misma a la que ya no prospera o procede algún recurso ordinario por la naturaleza del hecho del que se esté reclamando, evidentemente procede el juicio de amparo. Esto en la vía directa, ¿sale? Entonces, el acto reclamado, pues es evidentemente una sentencia definitiva, en este caso de la fecha 4 de octubre de 2016, dictada en los autos del expediente. También se censura la información del expediente, la constitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 16, fracción primera. Esta parte es importante porque no solamente la sentencia la que causa agravios, porque seguramente la sentencia estuvo fundamentada en el artículo 16, fracción primera, seguramente de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Entonces, por eso también el quejoso, la parte quejosa, ataca en los actos, obviamente, pues en el acto reclamado, la
la sentencia y la constitucionalidad de seguramente los fundamentos legales que se ocuparon para sustentar esa sentencia. Narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes, señalando como derechos fundamentales violados los contenidos en el artículo 1, 14, 16 y 17, todos ellos de la Constitución Federal. Se tuvo como tercero interesado. Vamos a revisar la figura del tercero interesado. Creo que hasta este punto, como lo hemos señalado y recordando un poquito también de las clases anteriores de juicio de amparo, las partes en el juicio de amparo estamos pues estudiando, hasta el momento ha salido la parte quejosa, la autoridad responsable, ¿no? Que es a la que se le atribuye justamente el acto reclamado. Ya, bueno, el dato sensible o la persona, el nombre de la persona que interpuso el juicio de amparo, pues obviamente fue censurado, pero aquí lo importante no es su nombre, sino que está actuando como quejoso en un juicio de amparo, es decir, está invocando la protección de la justicia federal. 2. La autoridad responsable, pues obviamente un tribunal federal de justicia administrativa. Entonces, hasta aquí vamos con la autoridad responsable y la parte que es tercera interesada prácticamente en casi todos los juicios de amparo. Existe, no en todos, hay sus excepciones, pero existe una parte que se denomina tercero interesado, que es decir, la persona que, si bien es cierto, no interpuso el juicio de amparo, pero su resolución le puede afectar a sus intereses jurídicos. Es decir, si le conceden el amparo a esta parte quejosa, se puede ver afectada esta parte como denominada tercero interesado. En este caso, el tercero interesado pues en este juicio de amparo es el director o fue el director general de responsabilidades a los recursos federales en estados y municipios de la Auditoría Superior de la Federación, mismo que fue emplazado el día 29 de mayo del 2017. Sale tomando en consideración, pues, la presentación de la demanda de amparo y evidentemente se tiene que correr traslado a la parte tercera interesada para que pueda manifestar lo que a su derecho corresponda, porque repito, aunque ella no haya interpuesto o no sea una demanda directa en contra de ella, de la parte tercera interesada, le afecta si resuelven favorablemente el juicio de amparo. Entonces, el segundo, el trámite del amparo ante el tribunal colegiado, que es la autoridad que le compete conocer y resolver el juicio de amparo. En el acuerdo de 2 de enero de 2017, la magistrada presidenta de este tribunal tuvo por recibido el oficio suscrito por el magistrado presidente de la primera sala de Occidente del Tribunal de Justicia Federal Administrativa, al cual adjuntó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa por su propio derecho y los autos del expediente tal. Del incide de la citada sala, del índice, perdón, de la citada sala, la admitió a trámite, tuvo por rendido el informe justificado y bueno, dentro de las eh, consecuencias o de la tramitación natural del juicio de amparo, evidentemente pues estamos pidiendo la protección de la justicia federal porque hubo un acto que estamos atacando de una autoridad administrativa o una autoridad judicial. Sin embargo, estamos atacando un acto de autoridad. En esa tesitura, entonces, pues vamos contra esa autoridad, o más bien contra el acto que emitió esa autoridad. Tomando en consecuencia, pues esa autoridad no emite, o sea, nosotros interponemos la demanda de amparo, se es admitida, se tiene por no presentada o se previene. Vamos a las consecuencias naturales que también ya las estudiamos o las mencionamos en algún punto de esta asignatura. Bueno, de las asignaturas que estoy tratando de culminarlas a la par,
a efecto pues de que el tiempo no nos gane y relacionar un tema que es juicio de amparo con el otro, que en este caso pues es el derecho administrativo. Me parece idóneo este material que además, bueno, también lo van a tener en la plataforma a efecto de que podamos realizar la última actividad del ciclo, en mi materia por lo menos, que es la realización de un ensayo. Aquí ya abrí un paréntesis, ahora bueno, ya que lo abrí, pues doy la explicación en forma, a efecto de que un ensayo no es una investigación, ni corta ni larga. Puede tener sus bases en una investigación, pero todo depende de ustedes como estudiantes, porque un ensayo es un análisis, en este caso un análisis jurídico, pues de las asignaturas, tanto en juicio de amparo como derecho administrativo, de los temas que venimos desarrollando a través del curso. Desde la primera sesión clase, todo lo que hemos desarrollado en las sesiones clase grabadas, entiendo que por el tiempo, posiblemente pues los alumnos inscritos estén trabajando y no puedan entrar en vivo a las clases, salvo pues sus eh, agradables excepciones, ¿no? Porque sí ha sido, me doy cuenta que se toman un tiempo, el tomarse un tiempo para entrar a una clase en vivo y poder a lo mejor participar, despejar una que otra duda, aportar algo, es, es apreciable, evidentemente, y fructífero para un aprendizaje significativo. Si no, esto es un monólogo y bueno, tal vez pueda ser un poquito monótono, ¿no? Y se vuelva poco didáctico en cuestión al aprendizaje. Pero bueno, regresando al punto céntrico de la actividad, entonces, de todo ese material visto en sesiones clase virtuales grabadas, que eso sí tienen, pues digamos que un poquito de deber revisar las grabaciones de las sesiones clase, eh, pues nos damos cuenta que hemos desarrollado ciertos temas que he explicado otros cuantos. He dejado investigar también parte complementaria de lo que hemos estado realizando. Repito, por el tema del tiempo no nos permitimos o no nos da el espacio para poder revisarlo todo en una sola hora, sobre todo tratándose de dos asignaturas. Pero sí la posibilidad de que con las tareas, de que con el material eh, que hemos estado desarrollando y que se ha subido como sugerencia y que tal vez aunque no lo terminemos en sesión clase, pues se queda pendiente para que ustedes en casita, en un tiempo libre, puedan darle pues un análisis. Entonces, un ensayo no es más que un parafraseo, un análisis conclusivo de un aprendizaje respecto a un tema o a una serie de temas. ¿Sale? Entonces, eso es lo que tiene que elaborar el alumno. Ahí vienen ya los lineamientos para la elaboración de un ensayo, es decir, lo que se va a evaluar y los temas que debe de tocar. No es una investigación. Si lo hacen a manera de investigación, ok, lo evalúo, pero de una vez advierto, no me gusta poner unas calificaciones bajas, pero si no estamos atendiendo a los requerimientos de subirlo en PDF, de poner una conclusión, de citar en un formato APA, cuando se está solicitando, me parece que no estamos leyendo las instrucciones. Entonces, si no estamos acatando un requisito de procedibilidad, diríamos, en el juicio de amparo a estas alturas, me parece que sí merece una baja de calificación. Sin embargo, en los comentarios les he colocado que hay que mejorar para que en próximos trabajos lo mejoremos. Acabo de terminar una revisión no exhaustiva, pero sí completa de todas las actividades que tenía pendientes, tanto en la materia de amparo como en la materia de derecho administrativo. Encontré ciertas sorpresas respecto a, bueno, a la alumna que se ha estado conectando. Muy buena presentación, la verdad es que le pone empeño a sus actividades. Es muy vistoso, atiende lo que se está solicitando, trata de, me parece la última sesión clase mencionó algo de una duda, entonces también se atreve a externar las dudas, ¿no? Lo cual me parece
idóneo para su desarrollo profesional. No digo nada de los demás, tal vez tengan, me he encontrado también sorpresas, vaya sorpresas porque no me lo esperaba, eh, bonitas en relación a que podemos ser concretos en nuestras actividades. Un compañero, desconozco su nombre y si lo ubicara, pues no lo diría. Pero bueno, pues ahí en los comentarios el compañero se va a dar cuenta de quién es él. No, si es que está revisando o va a revisar en algún momento esta videograbación, va a saber identificarse que él, a él es al que me estoy dirigiendo este último comentario respecto a que suele ser concreto en lo que se pide, lo cual en algunos casos es muy benéfico, pero en otros a veces falta un poco de información o un poco de profundidad. Depende de la actividad que se esté solicitando. Esa es obviamente pues una relación importante, ¿no? A efecto de un ensayo, aquí sí estoy pidiendo un requisito mínimo de 2 cuartillas. ¿Por qué? Porque son temas que ya vimos y que ustedes van a compartir, van a redactar, van a ordenar sus ideas y con una congruencia lógica, con sustento jurídico, se pueden basar en la ley, se pueden basar, citar, no referenciar, no buscar, no investigar, no copiar y pegar para completar esas 2 cuartillas. La redacción es exclusiva del estudiante. ¿Sale? Entonces, ahí ese va a ser pues un análisis final de toda la asignatura, de todo lo adquirido, para que pues su servidora también tenga la posibilidad de terminar esa evaluación. Repito, en este último ensayo, como es la última actividad, ya estamos a punto, el 15 terminamos, de cerrar la materia, no va a haber pues más tiempo, más oportunidad, más que esto. Ya expliqué un poco en los comentarios, en las evaluaciones de las tareas que ya tenía pues pendientes por revisar. Lo hice también pues para que ustedes tengan pues un antecedente y yo no tenga tantos pendientes por revisar, un antecedente de lo que deben de mejorar, porque en este sí vamos a poner un poquito más estricto, porque es el último eh, proyecto, la última actividad, ¿no? Con la que cerramos y que me da a mí también luz para saber, pues, si se entendió o no se entendía, o en dado caso de que, pues, no entramos mucho a clase, algunas actividades, bueno, pues las hacemos mmm, cumpliendo, a veces cumpliendo, en otras ocasiones pues, se nos barren ciertas cosas, ¿no? Entonces, ciertas cosas inclusive de las formalidades, ¿no? De la entrega en cuanto a la conversión en un formato PDF, en cuanto a la emisión de una conclusión, en cuanto a referenciar en un formato APA, que también ya coloqué algunos links para que puedan ustedes pues hacerlo con una mayor precisión, ¿no? De una forma correcta. Entonces, de ello, atendiendo también a las formalidades de lo que se está solicitando, pues es que he estado revisando. No me puse dura al revisar ese tipo de actividades, pero del ensayo sí lo quiero manifestar y bueno, también me dio unos minutos en un paréntesis antes de continuar este análisis de una versión pública de una sentencia definitiva en materia administrativa para que pues quedase claro la última actividad. Entonces, bueno, cierro paréntesis y continúo. La sala admitió a trámite, tuvo por rendido el informe justificado. El informe justificado es una especie, no es igual ni podemos denominarlo, no, ni yo estoy diciendo que sea una contestación de demanda, porque vamos en contra de una autoridad. La autoridad solamente va a rendir un informe y va a justificar su actuar. El informe antes, previo al informe justificado, emite un informe previo donde solamente menciona es cierto o no es cierto el acto reclamado. Y una breve eh, reseña, ¿no? De lo que eh, tiene a su vista también por el juez de amparo o de lo que le requiere el juez de amparo. En el informe justificado ya tiene el tiempo oportuno para emitir un informe respecto a una, vamos a decirlo, una defensa, porque se está, el juicio de amparo pues es una vía de ataque, si lo queremos ver de esta manera, un ataque jurídico, por supuesto, en el cual, bueno, pues se pretende se suspenda, se revoque, se modifique un
acto ya emitido por esa autoridad responsable. Entonces, por eso, la autoridad responsable emite un informe previo y uno justificando, mismo que se ordena formar y registrar en el expediente relativo de amparo al que correspondió el número tal y dio la intervención que corresponde al representante social de la adscripción. ¿Quién es el representante social de la adscripción? El agente del Ministerio Público Federal, que es otro sujeto procesal en el juicio de amparo. Hasta el momento llevamos 3 análisis de sujetos procesales: quejoso, autoridad responsable, tercero interesado, 4 ya sería con el agente del Ministerio Público. ¿Sale? Hizo del conocimiento del tercero interesado que, conformidad con lo previsto en el artículo 181 de la Ley de Amparo, tenía un plazo de 15 días para formular alegatos o promover amparo adhesivo, que es como una contestación a la demanda de amparo. Evidentemente, aquí el tercero interesado lo que pretende es coadyuvar a la autoridad responsable, porque si no le perjudicaría, obviamente, si le conceden el amparo, el quejoso, le perjudicaría también al tercero interesado, ¿no? Entonces, o formula alegatos o promueve amparo adhesivo sin que se haya promovido demanda adhesiva. En este ejemplo, ¿no? No es que así se desarrolle siempre y 100% los juicios de amparo directo. El 18 de enero de 2017, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló alegato ministerial sin invocar causales de improcedencia o sobreseimiento, que es una de sus facultades y atribuciones del agente del Ministerio Público Federal, adscrito precisamente estos órganos de impartición de justicia para verificar si existe algún impedimento o punto de sobreseimiento para que no se estudie el juicio de amparo, o también pues para velar por los derechos. Obviamente pues que se pudieran estar ventilando, ¿no? Y las partes como representación social. Entonces no invocó causales de improcedencia ni de sobreseimiento, el cual tuvo por recibido el auto del 20 del mes del mismo año, citados en fojas 46 a 50. El 25 de mayo de la misma anualidad se tuvo por recibido el oficio por parte del Director General de Responsabilidad de los Recursos Federales en estados, municipios, dependencias de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación, recordemos como tercero interesado, por medio del cual formuló alegatos sin invocar causales de improcedencia o sobreseimiento. Por acuerdo del 27 de junio del 2017, en términos del artículo 183 de la Ley de Amparo, se turnó el expediente a la magistrada Silvia Rocío Pérez Alvarado para formular proyecto de resolución correspondiente. En sesión del 7 de septiembre de 2017, el pleno de este órgano colegiado advirtió la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 14 de la Ley de Amparo, por lo que en términos del numeral 64, párrafo segundo de la citada ley, determinó dar vista al quejoso para que dentro del término de 3 días manifestara lo que a su derecho correspondiera y dejar el asunto en lista hasta en tanto no se agotara el trámite anterior. Por lo tanto, se emitió el acuerdo del plenario del 18 de septiembre del presente año, mediante el cual se dio vista al quejoso con la posible actualización de la causal de improcedencia antes indicada, la cual se lo notificó por lista el 19 de septiembre de 2017 en diverso acuerdo de 3 de octubre actual. Se ordenó devolver el presente asunto a la magistrada ponente sin que el quejoso hubiera realizado manifestación alguna. En los considerandos tenemos la transparencia y protección de datos personales, que era la que les mencionaba, y de conformidad con los numerales 103 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace el conocimiento de las partes que este órgano colegiado suprimirá la información que se clasifique como reservada, lo que ya estamos viendo, número de expediente, nombres, etcétera. Confidencial o datos personales en la versión pública de la sentencia dictada en el presente asunto. Y empiezan un análisis exhaustivo, ¿no? Esto en cuanto a la ley de información y sí, de ley federal, se me va luego el nombre. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no? Como primer punto. Como segundo, se analiza la competencia. Es un requisito indispensable
para ver la procedencia de todo tipo de juicio. El juicio de amparo no debe ser la excepción. Este sexto tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito con residencia en Zapopan, Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo directo de conformidad con los artículos 103 fracción primera y 107 fracción quinta del inciso B de la Constitución Federal, 34, 170 fracción primera y 176 de la Ley de Amparo, 37 fracción primera, inciso B y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al Acuerdo General 3, diagonal 2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación y número de límites territoriales de los circuitos judiciales que se divide la República Mexicana y el número de la jurisdicción territorial y especialización por materia, que es la competencia territorial y por materia de los tribunales colegiados y de los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero del 2013, en vigor a partir del día de su aprobación, y el Acuerdo General 44-2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la conclusión de funciones de los tribunales colegiados tercero y cuarto del circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guadalajara, Jalisco, y su transformación en tribunales colegiados sexto y séptimo en materia administrativa del Tercer Circuito con residencia en Zapopan, Jalisco, así como la denominación de la competencia jurisdiccional, territorial, domicilio, fecha al inicio de funciones, las reglas de turno, el sistema de recepción y distribución de asuntos. Y bueno, me voy a suprimir este último párrafo para pasar a la procedencia. El amparo es procedente conforme con el artículo 170, fracción primera de la Ley de Amparo, toda vez que se promovió contra una resolución que puso fin a un juicio. Esto es, la resolución al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada contra el auto de admisión de la demanda, en la que se determinó sobreseer en el juicio de nulidad al considerar que la demanda se presentó de forma extemporánea. Dictada por la primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en Guadalajara, Jalisco, dentro del juicio de nulidad que es desfavorable a la quejosa. Ya vemos que dentro de la sentencia que se ataca fue promovida o esa sentencia recayó ante un juicio de nulidad que promovió la parte quejosa. Y respecto de la que no procede recurso ordinario, el principio de definitividad, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada, pues la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no establece procedencia de recurso alguno en contra de este tipo de resoluciones. Tercero, legislación de amparo aplicable al caso concreto. Cabe precisar que el 2 de abril de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva ley de amparo, la cual, de conformidad con el artículo primero transitorio de dicho decreto, entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, al día 3 de ese mismo mes y año. Por lo anterior, en virtud de que la demanda de amparo que se analiza se recibió en el tribunal responsable el 7 de diciembre de 2016, la ley de amparo aplicable al presente asunto es la que entró en vigor a partir del 3 de abril de 2013, por lo cual este juicio se resolverá de conformidad con dichas disposiciones. Cuarto, extemporaneidad de la demanda y sobrecimiento en el juicio de amparo. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deberán ser analizadas de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca el juicio de amparo. En esa tesitura, este tribunal colegiado advierte que de oficio que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción 14ª de la Ley de Amparo, que dispone: el juicio de amparo es improcedente, fracción 14ª, contra normas generales o actos consentidos tácitamente por la extemporaneidad de la interposición del juicio de amparo. Se entiende entonces que es un acto consentido, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Es una regla general que sea de 15 días. No se entenderá consentida una norma general a pesar de que, siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, no se haya reclamado, sino solo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo
para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ello un amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquel al que surte efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra resolución de recurso, aun cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse lo dispuesto en el capítulo respectivo de este procedimiento. Del primer párrafo de dicha fracción se advierte que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, debiéndose entender que dicho consentimiento ocurre cuando no se promueve el juicio de amparo contra estos en los plazos previstos en la ley de amparo. Esto es, cuando la demanda de amparo se presente fuera del término establecido de dicha ley para su presentación. De la misma será improcedente toda vez que se está promoviendo contra los actos consentidos, no expresamente, lo consentido expresamente, pues se da por escrito, de forma verbal, pero que sea claro, sino de forma tácita, es decir, consentido prácticamente por la omisión del quejoso, la parte quejosa, en el plazo establecido de ley para interponer juicio de amparo, ¿no? Y salirse dentro de ese rango de plazo. Dicha fracción alude al consentimiento de los actos. En términos generales del vocablo consentir significa permitir una cosa o condescender que se haga y se pueda definir como los actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales que no son reclamados dentro de un término que la ley señala para la promoción del juicio de amparo. El ratio legis es preservar la seguridad jurídica de los actos de autoridad permitiendo que cobren firmeza. No es jurídicamente admisible dado los principios de orden y preclusión procesal. Dejar a libre albedrío del gobernado impugnar en el momento que lo desee los actos de autoridad que considere lesivos de su interés jurídico, pues ello redundaría en la seguridad del orden jurídico, en tanto que si tales actos adquieren firmeza jurídica, quienes en su caso se vean beneficiados de ellos, tendrán la certeza de que crea su inmutabilidad, es decir, que no varía. Luego, respecto al plazo que se debe promover la demanda de derechos fundamentales, el artículo 17 de la Ley de Amparo dispone el plazo para presentar la demanda de amparo es de 15 días, salvo, y vienen las causales excepcionales, ¿no? Primero, cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que será de 30 días. Segunda, cuando se reclame sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, podrá interponerse de un plazo hasta de 8 años. Tercera, cuando el amparo se promueva contra de actos que tengan o puedan tener por efecto privarla total o parcialmente en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión, disfrute de sus derechos agrarios o núcleos de población ejidal comunal, que será de 7 años. Contados a partir de manera indubitable, la autoridad responsable notifique de manera indubitable la autoridad responsable notifique el acto de los grupos agrarios mencionados. Cuarta, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército, armada, fuerza aérea nacionales en que podrá presentarse en cualquier tiempo. De conformidad con dicho precepto, el término general para promover la demanda de amparo es de 15 días, salvo que se actualice alguna hipótesis de excepción que establecen las 4 fracciones del citado numeral. Ahora bien, en caso de concreto, el acto reclamado es la sentencia interlocutora del 4 de octubre del 2016 dictada en el juicio de nulidad por la primera sala regional del occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante la cual resolvió que el recurso de reclamación que interpuso la autoridad demandada contra el auto de admisión
de la demanda de nulidad, mismo que consideró fundado por considerar que, como se sostuvo la enjuiciada en sus agravios, dicha demanda se presentó extemporáneamente, por lo que decretó el sobreseimiento en el juicio. Acto que no encuadra en algunas de las 4 fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que, porque no se trata de una norma general autoaplicativa o de un procedimiento de extradición, tampoco es una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal. Asimismo, no se reclama algún acto que afecte los derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, ni es un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques de la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército mexicano. Perdón, se me fue donde estaba leyendo. Por lo tanto, el quejoso está obligado a promover su demanda de amparo dentro del plazo genérico de 15 días. Sin embargo, como enseguida se verá, no lo hizo, sino que promovió fuera de dicho término. Así es del análisis de las constancias que integran el juicio de nulidad de origen, a las que se les otorga el valor probatorio en pleno en los artículos 129 y 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2 de esta última legislación, ya que se tratan de documentos públicos. Al ser actuaciones judiciales, se advierte que la resolución reclamada se notificó personalmente al quejoso el 10 de noviembre del 2016, misma que surtió efectos el día hábil siguiente conforme al artículo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Esto es el 11 del propio mes y año, por lo que el aludido plazo comenzó a contar el día 14 de noviembre de 2016 y concluyó el 5 de diciembre de la misma anualidad, debiéndose descontar el cómputo respectivo de los días 19, 20, 26 y 27 de noviembre, 3 y 4 de diciembre de todos los 2016 por haber sido inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo al tratarse de sábados y domingos, así como de 21 de noviembre de la referida anualidad, por también ser inhábil en términos del artículo primero, inciso C, del Acuerdo General 18-2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso Acuerdo General 10-2006 relativo a la determinación de días inhábiles y los de descanso, como el de la ley que reglamenta la carrera judicial y las condiciones funcionales judiciales, se recibió en la Oficina de Partes de las Salas Regionales del Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el 7 de diciembre de 2017. Queda claro que su interposición fue extemporánea, por tanto que el quejoso consintió tácitamente la resolución reclamada, pues no la combatió dentro del plazo que establece. Y aquí nos dan un calendario muy preciso. El jueves 10 se notifica la sentencia reclamada. El viernes 11 surte efectos de notificación. El 14 inicia el plazo para presentar la demanda de amparo. Del 14 tenemos un día, 2, 3, 4, 5. Se descuenta el 21. El 22 es el día 6, 7, 8, 9. El 28, 10. 29, 11. 30, 12. Cabe puntualizar que, si bien es cierto, las focas 31 y 32 del juicio de amparo obran sobre una bolsa y con etiqueta mediante las cuales se recibió la demanda de amparo al tribunal responsable, lo que
evidencia que ésta se envió a través del servicio de mensajería y paquetería. Dentro del amparo directo, se menciona que el 6 de diciembre de 2016 fue a 32 el juicio de amparo, toda vez que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 93-2013, determinó que la presentación de la demanda de amparo ante las agencias privadas de paquetería, como fue este el caso, no es válida para el cómputo correspondiente, pues los servicios prestados por estas últimas son para esos efectos, pero no se equiparan al servicio de correos independientemente de cómo se contrate, porque constituyen un acto entre particulares que no genera certidumbre pese a la autorización que estos tengan para desarrollar sus actividades. Que por ello, dijo el alto tribunal, si en el escrito inicial de demanda no se presenta a través de Mexpox, sino de alguna empresa de paquetería mensajería, será la fecha de recepción en el juzgado tribunal que deba conocer del juicio respectivo, la que se tendrá como fecha cierta de su presentación. De ahí que en el presente caso se tenga como fecha de presentación de la demanda del paro el 7 de diciembre de 2016, esa es la que data que se recibió la demanda del paro del quejoso en la oficialidad de partes de las salas regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y bueno, pasando prácticamente, es una tesis que invoca todavía no encuentro lo que busco. Bueno, a esos efectos resuelve sobreseer el juicio de amparo contra de la resolución del 4 de octubre de 2016 dictada en el juicio de nulidad por la primera sala regional occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y bueno, pues prácticamente hasta ahí se acaba porque no entró al fondo del asunto, sino que se actualizó una causal de procedencia, abundó o abordó sobre ese punto y sobreseyó el juicio de amparo. Entonces, bueno, independientemente aquí, lo que podemos rescatar es que se puede actualizar una causal de improcedencia, que sabemos también debemos tomar en consideración que por algo, digamos, lo importante ahí, pues era prácticamente llegar al análisis de la sentencia, ¿no? Así podríamos también nosotros revisar cuáles fueron los puntos que tocó el tribunal a efecto de que se pueda actualizar, eh, a efecto de que pueda resolverse esos puntos controvertidos. Sin embargo, se presentó una causal de sobreseimiento. Es decir, se sobreseyó el juicio de amparo sin estudiarse el fondo del asunto, pero sí se abordó el tema del por qué el tribunal sobreseyó el juicio de amparo, ¿no? Porque se actualizó la causal de sobreseimiento. Entonces, ahí podemos ver prácticamente que en una demanda de amparo, independientemente de la materia que sea, ahorita pues tocó materia administrativa contra un juicio de nulidad, bueno, una resolución, una sentencia definitiva de un juicio de nulidad, se sobreseyó, ¿sale? Entonces, hay que tomar bien en consideración, pues esto al final también es un requisito de procedibilidad, ¿no? Un requisito de presentación dentro del plazo es muy importante a efecto de que ya en la vida práctica, pues tengamos mucha conciencia y mucho cuidado con la fatalidad de los plazos, ¿sale? Que pueda precluir un derecho, que pueda prescribir también uno de nuestros derechos, que pueda caducar una instancia. De ahí se desprende precisamente pues la oportunidad de estar atendiendo en tiempo y en forma las cosas y tratar de evitar lo más posible dejar hasta el último todo, ¿va? Entonces, pues bueno, hasta aquí lo dejamos. Voy a subir este pequeño fragmento en donde pues prácticamente el punto importante aquí fue la causal de sobreseimiento por actualizarse precisamente una de las causales, ¿no? Por el acto consentido
presentación de la demanda de amparo fuera del plazo general, por regla general, desde 15 días. También recordamos, o bueno, volvimos a estudiar las 4 excepciones, ¿no? Y que pues en este caso no se actualizó alguna de ellas para que se presentara o que se ampliara ese plazo dentro de la propia ley de amparo. Entonces, bueno, pues hasta aquí lo dejamos por el tema del tiempo. El próximo jueves terminamos y cerramos la materia con un pequeño repaso, puntos importantes de ambas materias, y con eso estaremos terminando nuestra asignatura. Entonces, pues agradezco su atención. Nos vemos la próxima semana. Éxito con sus actividades, éxito con su ensayo en ambas materias. Que estén muy bien.